Después de este finde, Daniel, hemos tenido el congreso del PSOE en Valencia, en el que, bueno, aparentemente, tanto Zapatero como Felipe González, los dos vicepresidentes, a pesar de que el discurso de Felipe González haya hecho menos alusión a Sánchez que, por ejemplo, el que hizo Zapatero, podemos apreciar, así de forma general, una imagen de unión y armonía en apoyo hacia Sánchez este fin de semana, ¿no, Daniel? Y creo que sí, buenas a todos los que nos miren. Y perdón por mi voz del No te catarro. preocupes. Eh, Creo que sí, pero yo creo que lo de la unidad es más también, es sobre todo y más enfáticamente una foto, ¿no? Es una foto y un simbolismo que supongo que le habrán pedido a alguien del gobierno o algún operador del PSOE le habrá pedido a Felipe González, porque se sabe, después de que vienen varios años de opiniones de Felipe González en las que muestra sus marcadas diferencias con algunas cosas de Sánchez, así como las de Zapatero, del otro lado, que muestra sintonía con muchas cosas de Sánchez y en contra de las opiniones de Felipe González, que en realidad estamos hablando de nombres, pero se trata de familias, ¿no? Son el PSOE, es bueno, un partido muy grande, una estructura muy grande, eh, decenas de miles de afiliados de regiones muy diversas, con sus formas de sentir muy particulares también, e ideológicamente distinto. El PSOE de Soria y de Valladolid no suele defender lo mismo, o el discurso no suele ser idéntico con el de Valencia o el de Cataluña. Y me parece que ellos representan a esas diferentes familias del PSOE y lo que se habrá buscado para esta vez, para esta foto, es mostrar una señal de unidad. Y creo que ¿por qué? Porque Sánchez está en una situación, hoy en día al menos, incontestable. Nadie le hace frente en el PSOE. Lleva como, no, yo creo que lleva ya casi 30 meses seguidos o más liderando las encuestas. El PSOE es, en ese sentido, por más que ya sabemos que para lo que fue el PSOE en su momento, liderar las encuestas con 28 o 29% no es mucho, pero es el que lidera. Entonces, no hay un frente interno, no hay un adversario posible. Entonces, no hacer esa foto de unidad, que creo que yo, insisto, creo que alguien lo habrá pedido o alguien lo habrá sugerido, se notaba que había cualquier cosa menos espontaneidad en esa foto. Pero me parece que representa también un momento de, bueno, vamos a mostrar esto frente a la fragmentación en la derecha, ¿no? Habrá tomado nota de lo que pasó en la Convención Nacional del PP hace unas semanas, en donde todo el tiempo se hacía mella en que Díaz Ayuso estaba en Estados Unidos, que esto, que el otro. Bueno, eso, quieren mostrar una foto de unidad, no hay, digamos, no hay adversario posible y queda mucho tiempo para que creo que alguien se le ponga enfrente a Sánchez. Ante todo tendría que perder una elección. Así que creo que representa un poco eso lo del PSOE. Y si vamos a lo real, a lo que nos transforma la vida a los que vivimos aquí, no hubo una gran transformación, la verdad. No hubo cambios en los estatutos del PSOE, todo lo que se ha hecho o en la declaración no hubo grandes cambios. Creo que ha sido solo, bueno, un congreso más. Es una cosa, para los que no lo sepan, es una cosa importante, ¿no? Porque se realiza cada 4 años. Es el Congreso Federal. No es lo del PP, que fue la Convención Nacional, que fue realmente un invento de Casado, más que no, para que Sánchez no tenga toda la escena. Entonces, lo del PSOE es algo importante, pero y hubo unos cambios en la ejecutiva, pero que tampoco son tan, la verdad, relevantes. Un guiño lo de siempre, un guiño de los andaluces, un guiño de los catalanes, lo mismo de siempre. Un PSOE, Miguel, que recoge un poco el guante en esa negociación por renovar los altos cargos, los altos órganos judiciales. Aparentemente, bueno, el PP se ofrece a renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Miguel, a raíz de eso, ¿crees que, por ejemplo, a Pablo Casado ya le pesaba un poco la figura, según el PSOE, de ser responsable de ese bloqueo de los órganos, de la renovación de los órganos judiciales, Miguel? Pues nunca se sabe, porque realmente las explicaciones que han dado, tanto públicamente como de forma privada, lo que hemos podido hablar estos días, no se explica muy bien tampoco este cambio de estrategia. Es una interpretación que puede ser correcta, ¿no? Esto de que
Casado se había instalado en el no a todo y que eso pues al final tampoco da una imagen de partido de Estado, de hombre de Estado, que es lo que quiere representar el Partido Popular. En esta competición, en esta batalla que tiene constantemente con Vox por ver quién se lleva a todos sus votantes, por ver si el Partido Popular vuelve a atraer a votantes que se fueron a la ultraderecha, pues también se pueden marcar. Es decir, el Vox aparece o quiere aparecer muchas veces como partido antisistema y fuera de todo el bipartidismo que ha vivido España. De hecho, Vox fueron los primeros, junto a Ciudadanos, que criticaron muy duramente este acuerdo de renovación de órganos, y también puede estar en esa línea de decir, bueno, por un lado hacemos un discurso muy conservador, como fue el discurso que protagonizó Casado en la Plaza de Toros de Valencia, para ver si estos votantes que se fueron algún día vuelven, porque aquí somos un partido serio, y a la vez también, por otro lado, dicen, bueno, realmente nosotros sabemos de lo que va esto, sabemos de lo que van las instituciones, vosotros no, y al final somos un partido responsable y queremos que España avance porque esto es bueno para España y demás, ¿no? Pero al final se trata un poco de la caracterización que ha tenido el Partido Popular de Casado en los últimos 3 años, desde que llegó ha hecho 3 años y pico ahora estos meses, de unos cambios de estrategia que no se entienden mucho o que son muy visibles, por lo menos, ¿no? Porque tanto en la relación con Vox, esta semana, por cierto, se va a cumplir 1 año de la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez y supongo que nos acordamos todos del discurso que dio Casado de hasta aquí hemos llegado, enfadadísimo con Santiago Abascal, bueno, que parecía que iban a romper, parecía un punto de inflexión, parecía esa vuelta al centro que tanto se ha pregonado en el Partido Popular en algunos momentos, y la realidad es que 1 año después, pues las relaciones siguen. Yo creo que en el Partido Popular juegan a ese doble juego, ¿no? De decir, queremos ser el proyecto que lidere la derecha, el centro derecha, o como lo queramos llamar, pero a su vez también son conscientes de que los números no le dan, entonces que van a tener que pactar con ellos, aunque sea externamente o con alianzas puntuales, ¿no? La vicealcaldesa de Madrid hace muy poco, la semana pasada, dijo que ella no tenía ningún problema en negociar los presupuestos con Vox, el Ayuntamiento de Madrid igual, en la Junta de Andalucía, aunque hay una aparente tensión, pero también se sientan a negociar. Entonces, al final, las relaciones están muy normalizadas y aquello que protagonizó Casado de la moción de censura, pues se ha olvidado. Es verdad que se lanzan pullas a veces, ¿no? Yo creo que tienen que mantener un poco ese intento de diferenciación, pero los números no le dan. Entonces yo creo que también son conscientes de esos. Los ataques a Vox durante la convención, bueno, han sido más externamente que internamente, o sea, es decir, el populismo de derechas, sin mencionarlos explícitamente, todo como muy velado, ¿no? Así que en esas estamos. Casado hoy ha vuelto a ser muy duro con el partido del gobierno en la entrevista muy interesante que ha dado con Carlos Alsina, donde Carlos Alsina además le ha apretado un poquito con estas acusaciones que hace Casado de que España está en quiebra, ¿no? E incluso al final ha tenido que reconocer, bueno, es que a mí me pagan por decir lo que va a pasar, como diciendo, no estamos en quiebra hoy, pero ojo que vamos a estar 2 meses, ¿no? En unos meses, ¿no? Eso dice, ¿no? Entonces, claro, el tener una posición tan frontal de voy a derogar todo, Sánchez miente, Sánchez traidor, justificando el otro día además también los insultos, que eso me pareció bastante interesante, cómo justificaba los insultos de la gente cuando, por ejemplo, hace 3 años yo saqué unas declaraciones que lo primero que dijo fue, bueno, no me alegra que se abuchee a instituciones. Este año no ha habido ningún matiz de eso que nos alegra. Entonces, claro, ha llamado la atención que renovaran esto. Veremos qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, que al final es la madre del cordero, es lo más importante. En principio están hablando. Veremos a ver sobre todo si hay vetos o no a nombres que propongan Unidas Podemos. Ahí va a estar un poco también el ver si se materializa de verdad este acuerdo, porque al final los otros órganos, bueno, son relevantes, pero con todos mis respetos para los otros órganos, realmente el más importante y el que bloqueaba y ha bloqueado todo el pacto anterior ha sido el Poder Judicial.
Veremos si finalmente ese guante que le tira el PP al PSOE para renovar esos órganos judiciales acaba siendo un primer paso para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que al fin y al cabo se trata de eso. Y hablando de derogaciones, para ir finalizando, por ejemplo, Daniel, si hubiese que sacar una declaración clave en este 40º Congreso Federal del Partido Socialista en Valencia, ha sido que Pedro Sánchez ha dicho que va a derogar la reforma laboral, la ley Mordaza y la prostitución. Se ha pasado quizás un poco de ambicioso, por decirlo así, por ejemplo, Pedro Sánchez, Daniel. No, ha tenido un poco de coherencia con su programa electoral. Lo que pasa es que su programa electoral está un poco retrasado. Lo de la ley de Mordaza lo dijo en la campaña y lo de la reforma laboral también. Lo de la prostitución fue un tema, pero no me acuerdo de los matices. Y además, no solo en el programa electoral, sino que están en el acuerdo de investidura con Unidas Podemos. Lo de hay dos temas, ¿no? Hay cosas que no se pueden avanzar a veces porque hubo una pandemia, hubo, bueno, un follón que ya todos conocemos, una caída enorme de la economía, entonces hay algunos cambios que yo puedo entender y que creo que toda la gente y todos nosotros, con cualquier gobierno de Occidente, puede entender. Hay otros que no. Ejemplo, es estos. La reforma laboral, bueno, es verdad, puede ser discutible, es un tema muy técnico, habría que ver hasta qué punto ciertas cosas en un momento estando en un pozo, como fue una caída de 10, 11, casi 11 puntos del Producto Bruto del año pasado, eso lo podemos discutir y tal vez hay solo algunas cosas que pueden ser más graduales. Lo de la ley de Mordaza no tiene excusa, se puede hacer en 2 días. La derogación de la ley de Mordaza, que es una locura, que Amnistía Internacional, Human Rights Watch, bueno, un montón de organizaciones y de colectivos de derechos humanos que dicen que es una locura, no lo han hecho todavía. Yo creo que porque Sánchez es un tiempista, ¿no? Le gusta mucho manejar los tiempos y creo que se fue dejando cosas como para mantener siempre los golpes de efecto. Seguramente antes de las elecciones de las generales lo haga para que no se lo arrojen en la cara durante los debates, sobre todo Yolanda Díaz y etcétera. Pero no creo que se haya pasado de ambicioso. Quería agregar una cosa que decía Miguel, que muy interesante el aniversario que recuerda Miguel de lo de la moción de censura, ¿no? Y yo creo que Pablo Casado, o la cúpula actual del PP, y muchos del PP están, digamos, se sienten muy cómodos con Vox y hay algún sector de que no. Pero creo que en ese intento, la gente, nosotros, yo estuve ahí en el gallinero del Congreso cubriéndolo, creíamos que rompía con Vox y con la ultraderecha, y en realidad lo único que hacía era romper con Abascal. En ese discurso, si lo revemos, era más con una cuestión más hasta personal. Y eso es lo preocupante para mí. Pablo Casado, la ejecutiva del PP actual no rompe con la ultraderecha, ni con sus principios, ni con su discurso. Y en ese es el gran triunfo de Vox, que lleva al terreno al Partido Popular, lo lleva a su terreno, se discuten sus cosas. Lo dice una vez Stephen Bannon, que es el creador del trumpismo, ¿no? Y este hombre que está tratando de hacer como una internacional de la ultraderecha moderna populista, dice que el triunfo de los partidos populistas de derecha como Trump no empieza a ser tanto, no se puede medir por lo electoral, sino por empezar a ganar el discurso público, es decir, que los temas que ellos tratan, que antes estaban bajo la sombra, empiecen a tocarse. Y en eso han triunfado y creo que el PP sigue esa agenda con lo que decía Miguel, ¿no? Del no a todo y con esa cosa de Sánchez traidor y con llevar la lógica esta ultranacionalista y una política tan emocional, llevarla al día a día constante, ¿no? Totalmente, veremos cómo sale de reforzado el peso en ese aspecto tras el Congreso. Cortamos ahí porque sé que Miguel va pillado de tiempo, ¿no, Miguel? Sí, bueno, solo añadir que por cerrar un poco y creo que no hemos al hilo un poco de lo que decía Daniel, el asunto de estas dos almas de las que siempre se habla del Partido Socialista, ¿no? Y cómo pasar de las palabras a lo concreto en varios puntos muy importantes como la ley Mordaza o la propia reforma laboral,
que no se terminan de concretar, ¿no? Y ahí resaltar un poco por lo que yo no he estado en el Congreso del Partido Socialista, pero bueno, he leído un poquito más o menos las conclusiones y lo que se ha visto. Y parece, pues, esa es la interpretación que saco, puedo estar equivocado, que bueno, que la alianza imposible que parecía hace un par de años con Unidas Podemos, parece que se ha normalizado bastante, aunque no deje de haber tensiones, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez hizo algunas declaraciones como apostando por, no sé exactamente las palabras que dijo, pero como una alianza progresista o algo así creo que dijo. Sí. Y Yolanda Díaz ha felicitado a Pedro Sánchez por el Congreso, es decir, bueno, va a haber tensiones y van a seguir habiendo tensiones día a día, evidentemente, pero parece que, sobre todo por lo que vivimos en su momento, con las dificultades que tuvo de formarse este gobierno de coalición y las innumerables contradicciones que puede seguir habiendo día tras día y que los propios miembros tanto del PSOE como de Unidas Podemos vivan día a día, pero en el contexto en el que estamos, pues hablamos un poco de lo mismo de antes del PP y con Vox. Los números dan para lo que dan y yo creo que también el Partido Socialista ha pasado esa etapa y parece que se puede consolidar dentro de lo posible, ¿no? Este debate que siempre tienen las izquierdas de lo posible y lo pragmático. Sí. Pero claro, ahí lo interesante va a ser, como siempre, la pugna entre el ala de Unidas Podemos y el Partido Socialista para ver si se materializan diferentes cambios de ley que la izquierda o los actores más de izquierda del PSOE pueden reclamar y Unidas Podemos también, pero a lo mejor los actores más conservadores del propio Partido Socialista ven con peores ojos.